Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos, este jueves de la semana 23 del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos invita a descubrir leyes de oro para poder tratar sobre todo a los que se oponen a nuestra predicación o a los que nosotros proponemos, a nuestras propuestas. Pidamos al Señor fortaleza y luz con este Evangelio. Hoy presentamos a los difuntos Aracelis Durán, Miguel José Papaterra, Bernardo Melo Pimentel, Rafael Pimentel, Hilda Ramírez de López, Nervina Guzmán de Castaños, Isaac Oliver Zapata Pimentel en su primer mes y Leandro Valera. También se pide por la salud de Jacqueline Rodríguez y de Marilyn, y una acción de gracias por los 50 años de vida de Heriberto Peña Rivas. Con estas intenciones, presentémonos humildes ante el Señor y pidamos a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege a los hijos que tanto amas, para que los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el conocimiento engríe, lo constructivo es el amor mutuo. Figurarse que uno tiene conocimiento es no haber empezado a conocer como es debido. A uno que ama es a quien Dios reconoce. Vengamos a eso de comer de lo sacrificado. Sabemos que en el mundo real un ídolo no es nada y que Dios no hay más que uno, pues aunque hay los llamados dioses en el cielo y en la tierra, y son numerosos los dioses y numerosos los señores, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien procede el universo y a quien estamos destinados nosotros, y un solo Señor Jesucristo, por quien existe el universo y por quien nosotros vamos al Padre. Sin embargo, no a la idolatría hasta hace poco. Todos tienen ese conocimiento, algunos acostumbrados. Comen pensando que la carne está consagrada al ídolo, y como su conciencia está insegura, se mancha. Así, tu conocimiento llevará al desastre al inseguro, a un hermano por quien Cristo murió. Al pecar de esa manera contra los hermanos, turbando su conciencia insegura, pecáis contra el Cristo. Por eso, si por cuestión de alimento peligra un hermano mío, nunca volveré a comer carne, para no ponerlo en peligro. Palabra de Dios. Al Salmo vamos a responder: Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento y me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, sondéame y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les odian, bendigan a los que les maldicen, oren por los que les injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Y a quien se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten. Pues si aman solo a los que les aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que les aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrarse. No, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que usen, la usarán con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Interesante la lectura. La primera lectura está hablando sobre la sección de las comidas. La carta a los Corintios es una carta muy deliberativa. Trata varios temas y trata de orientar lo malo hacia lo bueno. Por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 4, las rivalidades y las desuniones hacia la unidad. Del 5 al 7 está hablando de los desórdenes sexuales a la verdadera vida de santidad en el matrimonio o en la virginidad. Del 8 al 11, de los banquetes paganos al banquete cristiano. Del 12 al 14 habla del desorden en la asamblea a la edificación usando los carismas. Y en el capítulo 15, la resurrección de los muertos. Por eso, en ese libro está ahora iniciando toda la parte de los banquetes. Y hablando del banquete pagano, de la carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué significa? ¿De qué contexto estamos hablando? Bueno, cuando en los templos paganos se ofrecía la carne a los ídolos, después de ofrecerla, hacían todo el rito, la carne se llevaba al mercado y se vendía, después de usada para eso. Entonces la gente, los cristianos decían, o los judíos decían, pero esto es carne sacrificada a los ídolos. Hacemos pecados si comemos de esto. Y hay una especie como de dilema moral que tiene la comunidad cristiana de si puede. Lo que pasa es que era mucho más barata. Entonces uno dice, es más barata, pero hay un problema serio. Y entonces aquí San Pablo es cuando va a comenzar en el capítulo 8 diciendo, todo me es permitido, pero no todo me conviene. 8 versículo 1. Y aquí ya está en el momento en que está hablando de que es importante entender que uno puede incluso creer que sabe, pero estar jugando con la libertad y jugando con la conciencia de otro. Por ejemplo, dice, sabemos que los ídolos no son nada. Hay muchos llamados dioses, aquí, allá, pero sabemos que Dios es uno. Por tanto, el ídolo no es nada. Y sabiendo eso, sé que puedo comerlo, aunque hayan hecho toda la moriqueta alrededor del ídolo, de la carne, esa carne sigue siendo simplemente carne y me la puedo comer. Pero viene el problema del daño que yo puedo hacer en esa libertad y tomándome esa libertad para hacerlo, es decir, me está permitido, pero puede hacerle gran daño. Y entonces yo, si como la carne libremente, con toda mi libertad delante de uno débil en la fe y lo daño en la fe, yo peco. Yo soy el que peco entonces. Pero eso se aplica no solamente a la carne, hoy día se aplica a todo, a la doctrina. Por ejemplo, sacerdotes que son capaces de decir el aborto, las causales, tienen que defenderse, tiene que haber causales. En este caso, puede que el sacerdote esté diciendo lo que piensa y por decir lo que piensa no se sabe, pero puede hacer caer a otro y entonces sí peca cuando entonces hace daño a la conciencia de otro. Tenemos que tener cuidado, como dice el dicho, la esposa del César
no solo tiene que ser seria, sino que tiene que parecerlo, tiene que edificar con su manera de vivir. Ahora, los ídolos no son nada. Por eso a mí me encanta esto, porque los protestantes usan mucho para decir, los ídolos no son nada, la Eucaristía es un ídolo, la Eucaristía no es nada. Esa es una especie de propiedad transitiva errónea que utilizan. Porque si vamos con ese mismo texto del capítulo 8, que dice, los ídolos no son nada, y al final dice en el capítulo 11, quien come la carne del Hijo del Hombre, quien come la carne de la Eucaristía, indignamente está comiendo su propia condenación. 1 Corintios 11, 28. ¿Qué quiere decir esto? Que los ídolos no son nada, pero la carne del Hijo del Hombre sí, porque quien la come indignamente le hace daño. ¿Ven? O sea que los hermanos separados hacen la lectura inversa. No son nada, la Eucaristía no es nada. Sí, pero el problema grave, eso es verdad, pero si la Eucaristía no fuera nada. Pero el problema es que la Eucaristía es precisamente la presencia del Hijo de Dios, presencializada la carne y la sangre del Hijo del Hombre, que quien come indignamente, eso está comiendo su condenación. Por lo tanto, al revés, la Eucaristía no es un ídolo, la Eucaristía es una realidad, es diferente a lo que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de carne sacrificada a los ídolos, entendiendo un Dios que no sea el Padre del cielo y Jesucristo el Señor que nos lleva al Padre. Así que la Eucaristía es el Hijo de Dios que nos lleva al Padre, por lo tanto, cuidado con llamarle ídolo y decir no es nada la Eucaristía. Hablarle a un sordo es difícil, pero a los católicos que están escuchando, no. Estudiar la Biblia, leer la Biblia, no dejarse llevar de cualquier cosa que digan o cualquier soplido que diga por ahí, cualquiera de lo que se le haya ocurrido. Entender que hay que fortalecer nuestra conciencia y nuestra fe y que no te escandalice nada. Mira, en la vida de fe y en la vida de iglesia vas a encontrar escándalos de palabra, de obra, de omisión y de pensamiento, aunque tú no vas a saber cuál es el pensamiento, a menos que lo digas. Pero viene el hecho de que la relación es con tú y Dios, y la iglesia como mediación, el lugar, el espacio. Nadie puede caminar solo. Y es en la iglesia es la que nos ayuda a traducir la verdad revelada de Jesucristo, para yo no inventarme cosas y después estar diciendo que la Eucaristía no es nada, cuando lo es exactamente todo. No estar diciendo las cosas al revés, completamente. Pedirle al Señor la capacidad de saber vivir esa libertad con la verdad. Porque la libertad no me puede llevar a la mentira, ni la verdad ni la libertad me puede llevar al pecado, porque si no, no es verdadera libertad. La libertad real me libera, y aunque suene redundante, me libera, y del pecado también, porque la libertad consiste en liberarse del pecado, de toda atadura y esclavitud, y el pecado es la principal esclavitud de la que hay que liberarse. Por lo tanto, entonces, pedirle al Señor que esa libertad verdadera, que la que viene de Cristo, fortalezca mi conciencia y me ayuda a poner la mirada en Cristo y caminar con la iglesia, dejarme enseñar, y si hay algo que yo no entiendo, escuchar. Hay mucha gente que, por ejemplo, estaba explicando hoy en una entrevista con asuntos del aborto, hay mucha gente que opina sin informarse bien. Y como hay tanta manipulación en este tema del aborto, y te quieren vender gato por liebre, te quieren vender las cosas que parecen buenas, pero son realmente dañinas, porque es acabar con una vida. Informarse bien. Este no es el espacio para explicar todo esto, pero sí para invitar a informarse bien. No, pero el que dijo esto, que no está con la iglesia, es un sacerdote. Bueno, pon en duda al sacerdote, pero no pongas en duda lo que la iglesia dice. Por favor, pongamos las cosas en el orden de prioridades, a quién creerle y a quién no hacerlo. Eso es lo importante que viene aquí en la enseñanza de la primera carta a los Corintios. Fuerte también es ahora el Evangelio. El Evangelio es más duro todavía. El Evangelio aquí es toda la enseñanza resumida de lo que sería el sermón de la montaña, que es presentado como el sermón de la llanura en Lucas. Porque si miran bien, en el Evangelio de Mateo dice que subió a un monte, se sentó y enseñó. Y en el de Lucas se fue a un llano, desde ahí de pie enseñaba. Eso es diferente.
pero no importa, la enseñanza es la misma. Pretende una presentar a Jesús maestro sentado enseñando en la cátedra, y el otro presentar a Jesús como el profeta que de pie anuncia, como lo hace Juan Bautista, el verdadero profeta. Aquí lo importante no es tanto esto, sino qué está enseñando nuestro Señor Jesús. Y aquí nos está enseñando algo que parecería contra natura. 4 enseñanzas duras. Oigan esto. Oigan, ¿cuál ustedes prefieren? Elijan una. Amen a sus enemigos. 2. Hagan el bien a los que les odian. 3. Bendigan a los que les maldicen. 4. Oren por los que les injurian. Toma. O sea, hay cuatro exhortaciones que uno dice, pero ¿y es posible esto? Todo es posible en Cristo. Sobre todo basado en saber cuánto hemos sido amados nosotros. Si yo sé que yo he sido a veces el que ha hecho injurias, a veces el que ha fallado, y Cristo me ha amado hasta el punto de venir hacia mí, cambiar mi vida y liberarme, ¿quién soy yo ahora para no amar a aquellos que como yo un tiempo quizás injuriaron y que ahora son los que tienen que recibir el perdón para que puedan encontrarse con Cristo? Y si yo por maldecirlos los alejo de Cristo, y si yo a los que tengo que hacerles el bien le hago el mal y los alejo de Cristo, y si yo en lugar de bendecir a los que me maldicen los maldigo, los alejo de Cristo, y si yo no oro por los que me injurian, no estoy acercando a Cristo a aquellos que más lo necesitan. Lo que pasa es que uno se siente como el Superman o el protagonista de la película, y cuando me injurian uno se siente que han injuriado a Dios, te han injuriado a ti, que eres un pecador también, y tienes que aprender a reírte y a no personalizarlo. Hay gente que no le gustan los cristianos, y tú eres cristiano y ¡guau!, te tiran en las redes, en todos lados, en cualquier cosa. Y eso pasará siempre. Y el Señor Jesús nos dice que tenemos que experimentar la alegría si un día somos perseguidos. Felices los que son perseguidos por la justicia y por el reino. Oiga eso. Entonces, ¿quién soy yo para negarme a entrar en esa misma dinámica del Señor? Y seguimos todavía contra natura. El que te pega la milla, la otra. Al que te pide, dale. Y al que te quiera quitar la capa, dale la túnica. Óigame, nada más faltaría que dijera que el que te quiere acompañar una milla, acompaña a los 2. Ah, no, también está aquí. Y así todo lo demás, de bromear. Todas estas cosas raras que uno dice, pero ¿y por qué tanto? Porque así nos ha amado Cristo. Y nosotros como agradecidos, si no sabemos amar así, no hemos entendido de qué nos ha perdonado Cristo y cuánto nos ha amado Cristo. Y cuánto necesita esa persona del Señor. No necesita tanto de mi túnica como del Señor. No necesita tanto del dinero que pueda prestarle, sino del Señor. Necesita mi oración, necesita que yo le haga el bien, necesita que yo lo bendiga. Eso es lo que necesita. Y entonces aquí, de una manera desinteresada, porque lo lógico es, y si yo se lo presto y no me lo devuelve, ahí dice, no te preocupes. Entonces yo voy a hacer el bien y él me hace el mal. ¿De qué mérito tiene hacerlo a quien te hace el bien? Eso lo hacen los magos también. Así que bienvenido al club. Eso lo hace Hitler, eso lo hacía Trujillo, cualquiera hacía eso. Amar a los que le aman y hacerle bien a quien le hace el bien a uno. Eso lo hacen los malvados. Bienvenido al club. Ahora falta que te pase al club de lo bueno, que ese es mejor todavía, porque eso lo hacen, pero lo hacen también con aquellos que no pueden pagar y con aquellos que no le hacen el bien a uno, porque son los que se acercan al amor de Cristo. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca a ser compasivos, a perdonar, porque de otra manera, así como nosotros somos con los demás, así será Dios con nosotros. Eso lo ha dicho el Señor. Elige tú cómo quieres que te trate Dios y así trata a los demás. Porque si no lo haces, no esperes después de Dios el trato que de él esperas. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a elevar nuestras súplicas confiadas al Dios de la vida, al Dios del amor. Por los que colaboran en la misión de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que trabajan desinteresadamente por los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se sienten probados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Por nosotros, llamados a seguir a Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, Aracelis, Miguel José, Bernardo, Rafael, Hilda, Nervina, Isaac, Oliver y Leonardo, Leandro, para que el Señor nos acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, Jacqueline y Marilyn, para que el Señor se les acerque y los cure en sus cuerpos y sus sufrimientos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Heriberto, que cumple 50 años de vida, para que ese don de la vida lo use para el bien suyo y de los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Gozar de matar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir El Señor. Seguir solo a ti, Señor. Seguir solo a ti, Señor. Y no mirar Oren mis hermanos para que este sacrificio que mire ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, fuente de devoción sincera y de paz, concédenos honrar con estos dones tu majestad de tal manera que al participar en estos santos misterios todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia ti. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos Aracelis, Miguel José, Bernardo, Rafael, Hilda, Nervina, Isaac, Oliver, Leandro y los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de gozo y confianza, dirijámonos al Padre del cielo con la oración que el Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz para vivir libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios. Aquí está el verdadero banquete, el de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer comunión espiritual, unidos a todos los que se unen a este misterio y que no han podido comulgar sacramentalmente. Hagámoslo espiritualmente. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Esta vida
Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí. Es muy útil que el Señor nos siga alimentando con esta palabra. Palabras duras a veces, como la del Evangelio de hoy, fuertes, y palabras iluminadoras para nuestra realidad, como son la de la primera lectura de San Pablo. Que el Señor nos ayude a vivir la vida cristiana, sobre todo cuidando también de la conciencia de los demás. Los que se creen grandes en la fe son los que tienen más responsabilidad con los pequeños. Y una persona grande en la fe que destruye la fe de los pequeños acaba de hacer problemas consigo mismo y con Dios. Por tanto, que el Señor nos ayude a ir madurando, pero sobre todo ayudar en la fe a los que necesitan crecer aún más. Ahora va a partir la bendición con alegría, irnos a la casa, seguir viviendo la vida, fruto de lo que hemos celebrado aquí. El Señor esté con ustedes. Sí. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.